Bueno, Martín Aljol, concejal de la ciudad de Posadas, muchas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y un gusto poder estar acá. Bueno, ayer justamente 29 de abril. 29 de abril. ¿Está bien dicho? ¿Celebraba? Sí, se celebraba el Día del Animal. Día del Animal, ¿está bien dicho? Celebramos con nuestros animales. Bien. Yo no entendí por ahí a las personas que me mandaban mensaje Feliz Día del Animal. A mí decía, ¿qué animal piensan que soy si me están mandando? Claro. Pero bueno, A no celebramos personalizar, no. junto con nuestras mascotas el Día del Animal. Sí. Bueno, antes de esto, durante esta semana, la aprobación del programa de adopción de animales en situación de calle y de abandono, perteneciente a Martín Aljol. Bueno, vos sabés que nosotros en este tema siempre lo digo, ¿no? Venimos trabajando hace tiempo, comenzó esto con el programa de tenencia responsable, luego insistimos en su reglamentación, se ha reglamentado, y lo que hicimos nosotros, trabajando un poco con las protectoras de animales, los rescatistas, es particularmente que la ciudad de Posadas ha crecido tanto, en donde nosotros debemos empezar a discutir las cuestiones sanitarias de la ciudad, ¿no? Yo sé que por ahí claramente hay temas más relevantes, ¿no? Más importantes, pero también desde el Consejo tenemos ciertas atribuciones y la cuestión sanitaria de la ciudad es una de ellas. Cuando hablamos de animales sueltos o de la fauna urbana, estamos hablando de las cuestiones sanitarias, estamos hablando de que cuando un animal está suelto, por más que no nos importen los animales o no querramos a los animales legítimamente, ese animal termina mordiendo a una persona, ese animal termina siendo transmisor de algunas enfermedades, de rabias, leishmaniasis. Entonces las cuestiones sanitarias en una ciudad que ha crecido como creció Posadas y que tiene un embalse como tenemos y que tenemos enfermedades que debemos cuidar y debemos establecer políticas al respecto, empezamos a analizar todas estas cuestiones que son desde el punto de vista animal, ¿no? Como te decía, tenencia responsable, y luego avanzamos en este proyecto de régimen de adopción de mascotas, justamente porque vimos que hay un gran problema de las protectoras de animales y de los rescatistas, en donde no tienen herramientas para promover o estimular la adopción de estos tipos de animales. Entonces creamos este programa, como hay en muy pocas ciudades, pero que ya existen en algunas ciudades de la Argentina, particularmente en una ciudad en Córdoba también ya está existiendo este sistema, en donde toda aquella persona que adopte un animal que esté dentro del refugio, obviamente dentro de un registro que se crea también a ese fin, va a tener ciertas posibilidades de beneficios fiscales y tributarios dentro del ámbito de la Municipalidad de Posadas, que es la que va a fijar. Nosotros entendimos que la cuestión económica la maneja el municipio, el Ejecutivo Municipal, y que por lo tanto esos beneficios van a ser determinados en su posterior reglamentación. Creo que después de esto hay que hacer un avance también importante, que es un programa de esterilización, que debe ser programado, que debe ser extendido, que debe ser sistemático, porque todas estas cuestiones, como te decía, tienen que ver con el animal, pero particularmente tienen que ver con la cuestión sanitaria de la ciudad, que termina perjudicando a nosotros como vecinos, ¿no? Interesante el concepto, digo, que por el cual se desprende la propuesta, que es política ambiental y sanitaria. Sí. ¿No? Como dos conceptos muy interesantes, digo, ¿no? Ambiental y sanitaria, ¿no? Que tiene que ver también seguramente con nuestra convivencia. Sí, sin ¿no? duda. Por eso yo digo que, y siempre se los decía a los protectores de animales, ¿no? Porque a veces los protectores llevan a un extremo, ¿no? Decir como que es más importante el animal que la persona, ¿no? Y en realidad lo que nosotros planteamos a partir de esto es claramente la política sanitaria y ambiental de la ciudad de Posadas para nosotros, para los vecinos de la ciudad. Por eso digo, cuando aquel dice a mí no me interesa la protección de los animales o la reglamentación de la tenencia responsable, el régimen de adopción, y su hijo sale a jugar, o su hijo sale a andar en moto y un perro lo muerde, lo tira de la moto y se accidenta, justamente estamos hablando de eso, ¿no? O cuando ese perro le muerde y tiene rabia, o ese perro lo muerde y tiene leishmaniasis, digo, estamos hablando de eso, de una política sanitaria más que de protección del animal, de protección del ser humano. Yo siempre lo digo, yo soy docente universitario, una carrera para abogados en primer año, de una materia que se llama Introducción al Derecho. Y siempre le digo que las normativas, no hay normativa legal que proteja o que busque proteger otra cosa que no sea el ser humano. Y siempre pongo, por ejemplo, la ley Yaguareté, que protege la fauna del yaguaretí, prohíbe su caza. Y le digo, justamente lo que busca esa normativa no es proteger al yaguareté
por sí mismo, sino proteger al ser humano de tener en el futuro y asegurar para el futuro a sus hijos lo que es la biodiversidad, lo que es esos animales en la selva. Entonces todas las normativas deben buscar, y esta la busca también, en este caso las cuestiones sanitarias y ambientales de la ciudad, ¿no? Me parece muy importante también esta reglamentación de la tenencia responsable de mascotas, porque creo que muchas veces, bueno, hay gente que adopta, encuentra un animal en la calle y con mucho amor los lleva a sus hogares, pero al final del día son mascotas que andan sueltas por la calle. Y también eso perjudica a los vecinos y se arman muchos problemas vecinales, quejas de personas que tienen muchos animales, 4 o 5 perros, que dicen, sí, son míos, pero al final andan todo el día en la calle, en el barrio, y provocan... Es decir, ¿qué se considera tenencia responsable, no? Sí. Por eso digo, nosotros hace 2 años más o menos se sancionó esa ordenanza, hace poco más... poco menos, quizás de 4 meses tuvo su reglamentación. Nosotros insistimos mucho con su reglamentación porque básicamente a veces se echa la culpa al municipio y en realidad aquí nosotros tenemos que hablar también de la responsabilidad de nosotros como vecinos, que tenemos un animal y somos responsables de ese animal, no por una cuestión propiamente de dueño, sino por una cuestión que el Código Civil y Comercial de la Argentina lo establece. Digamos, los animales no actúan por sí mismos, no son responsables de su conducta, sino que son responsables aquellos que son dueños. Entonces, tenemos que establecer un régimen de responsabilidad, que esa ordenanza lo busca. Y como digo, nosotros desde este cuerpo legislativo lo que buscamos es dar herramientas al Ejecutivo, que es en definitiva el que tiene que tomar esas herramientas y aplicarlas. Pero creo que todas estas herramientas sirven para cuestiones políticas sanitarias y sin duda la responsabilidad del vecino, el grano de arena del vecino de ser responsable de ese animal y saber que el animal tiene que estar de las puertas para adentro y no de las puertas para afuera, es muy importante, ¿no? ¿Cómo se incentiva, o desde el punto de vista del proyecto, la elaboración del proyecto, y seguramente habrán encontrado situaciones muy particulares, ¿no? Pero digo, ¿cómo se incentiva el régimen de adopción? Porque uno observa por ahí en grupos de WhatsApp y demás, o en el mismo Facebook, gente que promociona, tengo gente muy cercana, de cual adopta a una mascota, un perrito, lo que sea, y pone a promocionar. Es muy difícil colocar al animal en una familia, ¿no? Que lo adopte. Por eso, entonces lo que nosotros buscamos a partir de esto es, tanto los rescatistas, ya sean que estén asociados o en alguna protectora animal, o aquellos rescatistas independientes, y las protectoras de animales que sí están organizadas, van a tener la posibilidad de inscribir en un registro, ¿sí? Ese animal, identificar ese animal, y ese animal va a estar en la posibilidad de que cualquier vecino o ese propio rescatista lo adopte. A partir de ahí va a tener que haber una reglamentación de parte del Ejecutivo Municipal que va a determinar los determinados beneficios, que pueden ser beneficios de deducciones impositivas en intereses, en tasas, en distintas deducciones de acuerdo a la situación económica del municipio. Es decir, que lo primero que tienen que estar esas asociaciones, inscribir a ese animal, y el IMUSA va a ser el organismo de control, porque también en esto, para evitar cualquier avivada, lo que hacemos es el seguimiento de ese animal, ¿no? Nosotros queremos que ese animal que es adoptado y que de alguna manera hubo un estímulo para adopción, durante un plazo se controle que ese animal verdaderamente haya sido aceptado en la familia y no que se goce el beneficio y después se lo vuelva al animal a la situación anterior, ¿no? Es decir, más allá de los organismos que ya se encargan de rescatar, uno como privado, si encuentra, por ejemplo, me ha pasado hace un par de meses de encontrar 3 gatitos recién nacidos y bueno, a través de WhatsApp, Facebook, le encontré casa. Bueno, en este caso ahora los vuelvo a encontrar y me comunico con ustedes para que sepan la situación. Con el IMUSA o las protectoras animales, que en realidad son las que van a articular esta política, y las políticas sanitarias en este ámbito y en el ámbito de los animales, es muy importante la interacción del sector público con el sector privado. El sector público, que es el IMUSA, y ojalá más adelante se avancen en lo que es el hospital veterinario y las políticas públicas que manejan los organismos del municipio, y el sector privado, que son las asociaciones protectoras, los voluntarios. Nosotros tuvimos mucha participación de voluntarios que no están organizados y sin embargo a veces salen, ven un animal accidentado, lo rescatan, se hacen cargo muchas veces de hacer los pagos de la veterinaria, digamos, de asistirlo, de lo que es el hogar de tránsito para esos animales. Entonces, digo, toda esa política debe estar articulada, y lo que estamos buscando desde la tenencia responsable, el régimen de adopción, y esperemos más adelante hablar del régimen de esterilización, porque también es importante. Porque así como decimos, hoy los rescatistas
rescatan 2, 3 animales por semana. Decimos dentro de 5 o 10 años se va a rescatar 10, 20, digamos, el crecimiento demográfico de los animales, fruto de su reproducción, es mucho mayor que el crecimiento demográfico de nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de políticas ambientales, hablamos de políticas ambientales y sanitarias, hablamos de políticas a largo plazo, ¿no? Entonces, a partir de eso también tenemos que hablar de la esterilización. Y no es que, nosotros... la esterilización sea una posición nuestra, sino que los propios animaleros, aquellos que aman a los animales, saben que la esterilización es un mecanismo para reducir la tasa de natalidad y generalmente se dice que se lo esteriliza para no tener que abandonarlo después, ¿no? Entonces me parece que la política de esterilización, cuando uno ve países como Holanda, municipios que están avanzando en estas políticas sanitarias animales, ve un régimen de tendencia responsable, un régimen de estímulo a la adopción y un régimen de esterilización justamente como una política integral en lo sanitario en la ciudad, ¿no? Esto ya está en vigencia, ¿no? Eso fue sancionado, tiene que ser publicado por el municipio, salvo que sea vetado, va a entrar en vigencia y luego tendrá que ser reglamentado los beneficios, los mecanismos del IMUSA. Esperemos que tenga un final feliz y que sea una herramienta más en esto que queremos englobar como política sanitaria de la ciudad, ¿no? Interesante. Hacemos un pequeño cortecito musical de tanda y volvemos con Martín Arjol, concejal de Posadas. Vamos a meternos en el terreno político, por supuesto. Ya venimos.